tal? Buenos días, ¿cómo están? Recordarles por ahí que anoten en su chat su nombre completo y su campus, por favor. ¿Se escucha bien? ¿No hay ningún problema de audio? Gracias, William, por preguntarte. Gracias, Norma. Blanca, gracias. Bueno, en esta materia ahorita, para finalizar, quisiera hacer un pequeño, pues ahora sí, una vista rápida de lo que fue la materia de máquinas de herramientas. Para esto les voy a compartir por ahí una presentación, una lectura que me encontré por ahí que está muy interesante y viene muy detallado, muy explicado sobre lo que son la teoría de máquinas y mecanismos. Y pues, más que nada, pues es como un repaso general de lo que es la materia, ¿no? Se las voy a compartir en pantalla para que la vean y por ahí vamos a ver. Vamos a ir a esta. Vamos a ir desde un principio. Y pues lo que ya habíamos visto por ahí, los, los mecanismos y las máquinas en movimiento. Dice que el ser humano necesita realizar tareas que sobrepasen su capacidad física o intelectual, mover rocas enormes, elevar coches para repararlos, transportar objetos o personas a grandes distancias, cortar árboles, resolver gran número de operaciones matemáticas en poco tiempo, etcétera, ¿no? Para solucionar este problema se inventaron las máquinas. Entonces, una revolución con la cual se industrializó muchas cosas, la llamada revolución industrial. Ejemplos de máquinas, pues aquí tenemos una trilladora, tenemos una máquina de coser, tenemos la rampa, la carretilla, un camión, un hacha, que es una máquina de cortar manual, pero sigue siendo máquina, derivado de su forma para poder realizar los cortes en madera, los rodillos. Entonces, de las partes de la máquina podemos enfatizar que son varios elementos. El elemento motriz es un dispositivo que se introduce la fuerza o movimiento en la máquina. Suele tratarse de un motor, de gasolina o eléctrico, de esfuerzo muscular o de una persona o de un animal, de una fuerza natural como el viento, la corriente de agua de un río, etc. El mecanismo es un dispositivo que traslada ese movimiento del elemento motriz al elemento receptor. Y el elemento receptor recibe el movimiento o la fuerza para realizar la función de una máquina y puede ser como si fueran las ruedas, por poner un ejemplo. Aquí un ejemplo claro, la bicicleta. Entonces, la bicicleta pues, fue un invento de hace muchísimos años, pero que hasta la actualidad sigue funcionando como tal, ¿verdad? Entonces, el elemento motriz es la fuerza muscular del ciclista o de la persona que va pedaleando. El mecanismo es la cadena que va a transmitir al elemento receptor que son las ruedas, ¿sí?
Entonces, tenemos que los mecanismos, toda máquina contiene uno o varios mecanismos que sirven para controlar o transformar el movimiento producido por el elemento motriz. Los mecanismos son las partes de la máquina encargadas de transmitir o transformar la energía recibida del elemento motriz o fuerza de movimiento para que se pueda utilizar por los elementos receptores que hacen que una máquina funcione. Aquí tenemos un esquema donde dice que la fuerza de movimiento proporcionado por el elemento motriz se transmite al mecanismo y el mecanismo transmite la fuerza y movimiento obtenidos en el elemento receptor. De todo mecanismo de cualquier máquina estará compuesto integralmente por uno o varios dispositivos denominados operadores. Pueden ser palancas, engranes, ruedas, tornillos, etc. Y, por ejemplo, el mecanismo de una bicicleta está formado por varios operadores, como son la cadena, los engranes, los platos y piñones. Aquí tenemos grandes ejemplos, ¿verdad? El mecanismo de un reloj, el mecanismo de una bicicleta, el mecanismo de lo que viene siendo la fuerza básica de un tren, ¿sí? Entonces, donde el motor mueve las bielas y se transmiten hacia las ruedas, teniendo ciertas manivelas también para poder darle continuidad a esos movimientos. Tipos de movimientos. Tenemos movimientos lineales como los de las bandas, movimientos circulares o giratorios como lo de los molinos, el movimiento lineal alternativo como es la aguja de una máquina de coser. Cuando cosemos en zigzag podemos también hacer un movimiento lineal, que es lo que está trasladando la, la tela y el movimiento que está haciendo la aguja en ciertas posiciones, no nada más de subir y bajar, sino hacia los lados, ¿no? Para poder dar un tipo de costura zigzag. Movimiento oscilante como el péndulo del reloj, ¿no? Entonces son tipos de movimientos. Tipos de mecanismos. Tenemos mecanismos de transmisión de movimiento, son los mecanismos mecanismo de transmisión del movimiento y mecanismo de transmisión de transformación del movimiento. Entonces, en los mecanismos de transmisión son los mecanismos necesarios cuando el elemento motriz y el elemento receptor presentan el mismo tipo de movimiento, ya sea lineal, circular, etc. Los mecanismos de transmisión reciben la energía o movimiento del elemento motriz y lo trasladan o transmiten al elemento receptor, ¿sí? En los mecanismos de transformación de movimiento son los mecanismos necesarios cuando el elemento motriz y el elemento receptor presentan distinto tipo de movimiento, ya sea de cualquiera de los tipos. Los mecanismos de transformación reciben la energía de un movimiento del elemento motriz, lo transforman en el tipo de movimiento adecuado al elemento receptor y finalmente transmiten al elemento receptor. Ejemplo, pues la biela manivela, de la transformación lineal a circular, no, locomotora de vapor. Mecanismos de transmisión. Los mecanismos de transmisión de movimiento únicamente transmiten el movimiento a otro punto sin transformarlo. Existen dos tipos: transmisión lineal, como las máquinas simples, y de transmisión circular. Mecanismos de transmisión lineal. Las máquinas simples son muy sencillos, ideados en la antigüedad por el ser humano, ahorran esfuerzos, ahorran a realizar tareas. Los dispositivos se denominan máquinas simples, por lo que solo se componen de un elemento, mecanismo de transmisión lineal. Entonces, aquí tenemos los ejemplos más claros. La palanca. Una palanca es una máquina simple que consiste en una barra o varillas rígida que puede oscilar sobre un punto fijo denominado fulcro o punto de apoyo, y la palanca se ideó para vencer una fuerza de resistencia aplicando una fuerza motriz más reducida, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos una palanca, podemos mover con menos fuerza un objeto más pesado, ¿sí? Y aquí hay tipos de palanca: de primer grado, de segundo grado, palancas de tercer grado, como la caña de pescar. Y aquí están
pues, ilustradas cómo ejercen la fuerza cada una de las palancas, ¿no? Entonces, tenemos la ley de la palanca. Se trata de una ecuación que explica el funcionamiento de la palanca. La fuerza aplicada por una distancia o punto de apoyo será la resistencia a vencer por su distancia o punto de apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos vamos a los principios de física, en lo que es los momentos de fuerza, están directamente aplicados en este tipo de mecanismo que son la palanca. Entonces, nosotros podemos calcular realmente la fuerza necesaria para mover un objeto o hacer algún esfuerzo de tal manera de que la fuerza que nosotros ejercemos sea menor a la que él necesita para el objeto poderse mover, levantarse, etcétera. Aquí hay otros ejemplos como el cascanueces. Es una de los ejemplos más claros y más simples. Entonces, aquí nos da que se denomina ventaja mecánica al cociente entre la resistencia a vencer y la fuerza a aplicar. Entonces, aquí tenemos una fórmula de resistencia entre fuerza, que es el brazo de fuerza entre el brazo de resistencia. Y pues podemos seguir viendo más ejemplos de lo que es la simple. Poleas, este es otro mecanismo simple. La polea es una rueda con una acanaladura o ranura. Se hace pasar un cable. Entonces, dependiendo del ángulo en que nosotros realicemos el esfuerzo, la polea es como se va a ver el deslizamiento o la fuerza necesaria. Y aquí tenemos unas fórmulas donde nos dice que la fuerza es igual a la resistencia. Entonces, la polea simple se trata de una polea donde su eje se fija en un soporte, manteniéndola inmóvil. Y el otro tipo de poleas es el polipasto, que es un conjunto de dos o más poleas, se llaman polipasto, y está constituido por dos grupos de poleas. Las poleas fijas son poleas inmóviles porque están sujetas a un soporte, y las poleas móviles con poleas que se mueven. Entonces, aquí ya tenemos una forma de poder reducir todavía aún más el esfuerzo que hacemos para poder levantar o mover alguna carga, ¿no? Otro tipo de mecanismos de transformación circular, pues aquí tenemos los que son los motores, el movimiento proporcionado en forma circular, es un mecanismo de transmisión circular y ya un movimiento circular al motor del receptor de la máquina. Entonces, aquí es algo que lo vemos, o sea, casi natural, ¿no? Entonces, lo tenemos casi en todos lados, los coches, las máquinas de coser, las bombas de agua, casi todo motor sirve para mover algo. O inversamente. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros también podemos tener generadores, ¿sí? Entonces, el movimiento que hacemos de una forma mecánica lo podemos transformar en electricidad. Y de esta manera, con un mecanismo, hacemos girar algo por fuerza, en este caso, por si nos vamos al coche, hacemos que el motor se encienda y está funcionando por combustión interna, hace girar pues nuestro cigüeñal, nuestros balancines, nuestras poleas. Entonces, ese movimiento circular por medio de una banda se conecta a un alternador. ¿Para qué nos sirve un alternador? Un alternador nos genera una corriente eléctrica alterna que nos está alimentando a nuestro sistema eléctrico de nuestro coche sin estar utilizando una batería. La batería es exclusivamente para arrancar el motor, ¿sí?
De esa manera nosotros podemos mantener nuestra energía del coche, la necesaria, como las luces, la bomba de gasolina, los sistemas de bajado y subido de ventanas, todo lo que se involucra el sistema eléctrico de nuestro coche se mantiene a través de la corriente generada a través del alternador y no se está consumiendo lo que es la energía del acumulador o de la batería. En dado caso que el motor se quede en stand-by o apagado, entonces ahí sí entra lo que es el acumulador a suministrar los pequeños voltajes o corrientes que requiere el automóvil para seguir funcionando. En el caso del estéreo, en el caso de algunas luces, pero sí, eso es precisamente por lo cual nosotros de repente batallamos para prender el coche porque pues no tenemos esa precaución de que eh, utilizamos la energía del alternador en vez de utilizar la energía del acumulador en vez de utilizar la energía del alternador. Aquí tenemos una cosa bien importante, el diámetro de las poleas, ¿sí? Dependiendo del diámetro de las poleas, es la fuerza o la cantidad de movimiento que nosotros ejercemos de un punto a otro, ¿sí? Cuando una polea de gran diámetro gira y la transmitimos a una polea de menor diámetro, entonces esa fuerza que estamos transmitiendo hace que la polea de menor diámetro gire mucho más veces, entonces tiene mucho más revoluciones. Este mecanismo hace que podamos generar una mayor velocidad en ciertas cosas. Y igualmente, cuando giramos una polea de más diámetro y hacia uno de menor diámetro, generamos menos fuerza. Entonces son detalles que tenemos que tener la comparativa y es lo que hace que nuestra relación entre una polea y otra nos da cierta cantidades de fuerza o número de vueltas en este caso. Ruedas de fricción, esas también son muy comunes. Dos poleas o dos ruedas que se juntan para poder hacer cierto movimiento y nos da estas características. La rueda conducida siempre gira en sentido contrario de la rueda motriz. Las ruedas de fricción pueden patinar, no se puede usar para transmitir grandes potencias y las ruedas de mayor tamaño siempre giran a menor velocidad que la rueda más pequeña. Permiten sistemas de aumento o reducción de velocidad de giro, de lo que les comentaba. Transmisión por correas, que son las llamadas bandas o correas. Entonces, este mecanismo permite transmitir un movimiento circular entre dos ejes situados a cierta distancia. Cada eje se conecta a una rueda o polea y entre ambas se hace pasar una correa que transmite el movimiento circular por rozamiento, ¿sí? Entonces, aquí tenemos este tipo de cosas. Hay varios tipos, ¿verdad? Es con un aumento de velocidad, un mantenimiento de velocidad. Si ustedes ven, son de un diámetro más grande que un diámetro más pequeño. Aquí es un diámetro igual. Una reducción de velocidad, bueno, pues cuando la primera polea es más pequeña que la segunda. Un mismo sentido de giro, sentido de giro inverso. Aquí las correas son cruzadas y aquí es una transmisión entre ejes no paralelos. También existe este tipo de forma de que nosotros crucemos ciertas formas, cierta manera, para poder dar cierto tipo de movimientos. Trenes de poleas. Aquí estamos también viendo cómo podemos generar de un lado a otro una energía para conducir a ciertas velocidades, a ciertas
Entonces aquí nos da la fórmula para poder conducir esa velocidad de giro, esa transmisión circular. Otro tipo de mecanismos son los engranes, el engrane conductor, el engrane conducido. Las características, pues los dientes de los engranes motriz y conjunto causan perfectamente, engranan, por lo que nunca patinan. Se puede emplear para transmitir grandes potencias. La rueda conducida gira en sentido inverso a la rueda motriz, igual que las poleas. Y en función del tamaño de cada rueda dentada, el número de dientes puede constituir un sistema de aumento o reducción de la velocidad de giro, igual que en las poleas, ¿verdad? Pero también aquí tenemos los tipos de engranes. Y pues también este tipo de mecanismo se emplea en miles de aparatos, miles de máquinas, ¿no? Entonces, multiplicar velocidad, velocidad constante, reducir velocidad, engranes cilíndricos, engranes cónicos para poder dar un cierto cambio de ejes, engranes helicoidales. Entonces, tenemos trenes de engranes, ¿sí? Transmisión por cadena, pues aquí es prácticamente lo mismo que en las poleas. En este caso, en las poleas es con banda, en los engranes es con cadena. ¿Por qué? Ahora sí que la ventaja de los engranes es que pueden transmitir cierta potencia sin patinarse. En el caso de las poleas y bandas, pues es por rozamiento. Entonces, depende del grado de un movimiento a otro, puede llegar a patinarse. Y pues es por lo regular por lo que se nos truenan las bandas, ¿no? O sea, hay una cierta fricción, en cierto esfuerzo a quererse mover una de las poleas, la otra sí gira, una se patina por fricción, causa desgaste y pues al final de cuentas llegan a destruirse, ¿no? Tornillo sin fin, este también es bien importante. Este tornillo sin fin es un mecanismo que nos hace que pueda estar girando constantemente y no se atore, no se marque, no se le pasa nada, pero sin embargo puede estar girando a un engrane, ¿no? Entonces, si es un tornillo conectado al eje motriz que se engrana en una rueda dentada y conectada a un eje conducido. El movimiento circular se transmite de un tornillo de corona por empuje. Mecanismos de transformación. Entonces, aquí tenemos mecanismos de transformación lineal, mecanismos de transformación circular. ¿Sí? Entonces, podemos decir que en ocasiones son necesarios mecanismos no solo de uso que transmitan el movimiento, sino que también lo transformen de circular a lineal o de lineal a circular. Con ello se encargan los mecanismos de transformación de movimiento. El ejemplo para subir y bajar la banqueta de fotomantón, movimiento lineal, para girar el asiento, movimiento circular. Entonces tenemos algunos mecanismos de movimiento de transformación, que es el tornillo rueda, el piñón cremallera, la leva, la biela manivela. Entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos. El tornillo tuerca, pues sí, consta de un tornillo y una tuerca que tienen como objeto transformar el movimiento circular en lineal. Que lo que hacemos, giramos y lo que hace es un movimiento lineal, ¿verdad? Entonces hace un apriete para poder fijar algo. Si se gira el tornillo, la tuerca avanza con un movimiento rectilíneo. Si se gira la tuerca, el tornillo es el que avanza. El piñón cremallera, que es otro de las grandes aplicaciones también en el automóvil para lo que viene siendo el movimiento de los ejes de las ruedas. Y
Nos da movimientos lineales de precisión, casi microscópicos, regulación de altura de los trípodes, movimiento de estanterías móviles en archivos, farmacias, bibliotecas, finiculares, apertura y cierre de puertas automáticas, de corredera, desplazamiento de máquinas, herramientas, taladros, tornos, fresadoras, etc. Entonces, ese es el de la cremallera levas y excéntricas. Pues aquí tenemos también los ejemplos. Son de forma circular con una particularidad de que su eje de giro no coincide con su centro. Entonces eso nos permite hacer cierto tipo de cosas, como por decir la leva, que es la que hace el movimiento de apertura y cierre de las válvulas de admisión y de escape del motor de combustión interna. Las excéntricas son las que pues, también producen cierto movimiento, como lo que es el cigüeñal. Tiene un eje excéntrico de tal manera de que haga que giren en cierta posición cada uno de los cilindros. No todos es al mismo tiempo, unos entran, otros salen. Entonces, eso es lo que nos apoya en ese tipo de cosas. La vía de la manivela, pues lo más común, ¿verdad? Aquí está también un ejemplo de lo que es el cigüeñal y el pistón, ¿no? Máquinas en movimiento. Nos dice que hasta ahora se ha estudiado como mecanismos, palancas, poleas, engranes, bielas, etcétera, transmitiendo esta forma el movimiento proporcionado por el elemento motriz para que pueda ser utilizado por el elemento receptor. Al principio, en las máquinas antiguas, el movimiento lo proporcionaba una persona, un animal, una corriente de agua, etcétera. Por ejemplo, el molino de agua, ¿verdad? Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de las máquinas son automáticas y obtienen movimientos de otros motores. Y tenemos el motor de combustión interna también, como ejemplo. La máquina de vapor, pues aquí tenemos cierta aplicación de varios mecanismos. Las, las máquinas iban impulsadas gracias al esfuerzo de personas, animales o bien fuentes naturales. Y cuando viene la revolución industrial, inventan la máquina de vapor, y la máquina de vapor puede considerarse como el primer motor de la historia. La potencia generada por la máquina de vapor era muy superior a la que es capaz de desarrollar cualquier persona, animal o máquina ideada hasta ese entonces. Ello eliminó o permitió realizar tareas de forma mucho más rápida y eficiente. Y su aplicación masiva en máquinas agrícolas, bombas de agua, en minería, transportes, locomotoras de barcos de vapor, impulso de maquinaria en la industria, y supuso una auténtica revolución en el cambio, como para siempre, la economía y las estructuras sociales. Este es el primer desarrollo, o lo que viene siendo la primera parte de la revolución industrial, ¿no? Entonces, ahorita les comento así brevemente. Acabo de asistir a un congreso en línea que impartió CONALEP, muy interesante. Se trata tanto de la inclusión educativa, pero en el área tecnológica. ¿Qué es lo que está pasando? Ahorita ya vamos en la cuarta revolución industrial, ¿sí? Aunque nuestro presidente diga la cuarta transformación, y bueno, eso es política. Aquí se trata la revolución industrial. ¿Qué es lo que está pasando? Ya no nada más es el uso de las máquinas, ¿sí? Luego, el segundo punto, el uso de las computadoras. El tercer punto, el uso de la robótica. El cuarto punto es una combinación de todo esto y se basa en la realidad virtual. Entonces, ya estamos en una evolución de 4.0 llamado, y está bien interesante. Les recomiendo que busquen información sobre la industrialización o la revolución 4.0, y les va a dar mucha ventaja con respecto a los intereses que se están viendo ahorita para poder contratar
personas. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, me quedan 10 minutos, déjenme continuar rápidamente. Le voy a dar así unos ejemplos. El generador eléctrico de vapor, lo que hace la termoeléctrica, ¿verdad? Se genera vapor, se hace en este caso es un pistón, pero aquí en la termoeléctrica es una turbina y hace que genere este movimiento. El motor de explosión de gasolina, que es el motor de combustión interna, los tiempos de admisión, los tiempos de compresión, los tiempos de explosión, el, el tiempo de escape. Todo está prácticamente sincronizado de tal manera de que funcione para que ejerza una fuerza y pueda transmitirse esa fuerza hacia la velocidad del motor. Aquí tenemos el ejemplo del árbol de balancines, el árbol de levas, el eje del cigüeñal con sus poleas, sus engranes, todo está activado. Entonces, prácticamente eso era lo que yo quería hablarles de, de la materia de teoría de máquinas y mecanismos. Por ahí ya en Classroom están, si no mal recuerdo, unos cuestionarios que les subí. Les pedí, no sé si en esta materia o en la otra, que complementaran uno de los cuestionarios. Todavía no elaboro el examen, lo voy a hacer ahorita terminando las dos clases para ponérselos. Entonces, lo que sí me interesa bastante es a qué horas quieren que se los ponga el examen. Y pues también ahorita, por decir, los últimos 10 minutitos que nos quedan, pues los últimos comentarios de clase sobre esta materia, ¿no? Bueno, empezamos contigo, William, que estás ahorita en cámara. Hola, buenos días, maestro. Pues básicamente casi todo lo que tocamos hoy fue de ejemplos en el coche, pero es que la verdad, yo también cuando estaba tratando de meditar ejemplos de donde vemos así lo de las máquinas y los efectos de la física y demás, es un buen lugar. Por ejemplo, me acordé en el ámbito de la palanca, un buen ejemplo en el ámbito de la mecánica se puede llamar lo que se llama la matraca Rash, por ejemplo, es uno. Otro que me acordé es algo que se llama el torquímetro, porque de hecho en varios tornillos y tuercas en los motores y varios lados hay que ponerlos a una cierta presión, no nada más es de darle órale. Así es. Y se tiene que usar eso, lo que se llama el torquímetro, Así es. porque vienen especificaciones en los manuales de hasta qué presión deben de llevar, porque no pueden ir muy flojos, pero tampoco pueden ir muy apretados porque van dañando donde vayan puestos. Sí, claro. Y se puede, pero tiene varios usos este torquímetro. Claro. ¿Qué más? Luego también estábamos hablando del sistema de las conversiones de cuando uno convierte una rueda más grande a una más pequeña, las transformaciones que se hacen, por ejemplo, a veces con una revolución de la que más grande obtenemos mayores velocidades de la pequeña y todo eso, pero también un dato que no tocamos fue el hecho de que a veces podemos querer lo opuesto, Claro. porque también a veces no nos importa más la velocidad, pero también queremos a lo mejor un aumento de torque. Claro, más Y, fuerza. y en el ámbito del torque no se requiere mayor velocidad. De hecho, casi por lo general siempre es mucho menos velocidad, pero al sacrificar velocidad obtenemos más torque y todo eso. O sea, depende para qué necesitamos el sistema. Claro. ¿Qué otro tipo de tocamos que me acuerde? Ah, bueno, también valga la redundancia, estábamos hablando del tornillo sin fin y de hecho, pues literalmente en el ámbito automotriz hay algo que se llama el tornillo sin fin, que es donde va el volante y la Sí. dirección, que de hecho ya casi todos son lo que se llama dirección automotriz hidráulica,
que al final de cuentas todavía sigue usando un tornillo sin fin, Claro. pero también está apoyado por fluidos de la dirección para que no sea tan duro usar Sí, ayuda a transmitir mejor fuerza por presión. Ujú. Sí, nada más los que han manejado coches más anteriores, cuando hay que darle bastantes vueltas al volante, mientras la hidráulica hasta casi con 2, 3 dedos lo puedes voltear el volante, así Claro. suavecito, dependiendo del modelo, claro. ¿Qué otra cosa? Otro sistema. Bueno, hablamos sí de todo eso, de, 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 de todos estos sistemas que nos encontramos y en dónde los aplicamos. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a ver quién más tiene por ahí alguna opinión. A ver, ¿nos vamos en orden o alguien que quiera opinar? ¿Nadie? A ver, nos vamos en orden. Ana. ¿Alguna opinión, algo de la materia? Adelante. Pues habló sobre los tipos de máquinas. Sí, sí, sí. Máquinas. O sea, tu opinión, qué es lo qué es lo que viste, qué es lo que aprendiste, qué es lo que te parece, cómo te pareció la materia, cómo te pareció la clase, más que nada, así a grandes rasgos, no nada más. Pues bien. Bien. A grandes rasgos. Ok. Eres mujer de pocas palabras. Sí. Ok. Bueno, ¿quién más por ahí? Tenemos a Blanca. A ver. ¿Alguna opinión? Adelante. Bueno, Sí. pues yo por lo que entendí de la clase fue que todos esos mecanismos circulares o lineales fijos y de las poleas que todos los ocupamos en pues en nuestras casas, en los trabajos, en todos los utensilios también del hogar que uno ocupa. Así es. Como dijo usted que dijo de las ¿cómo se llama? Mecanismo que que se aplicaba de una fuerza más grande a una más pequeña. Me acordé no sé si de la máquina de coser, pero de esas antiguas Así es. que tienen unas poleas grandes y la polea grande manda a una menor. Entonces, ahí es donde me acordé de eso que estaba platicando. También, pues todo lo que tenemos en nuestra casa también, aplica, ¿verdad? Todos los motores, todos tienen sus poleas y los abrimos, ¿verdad? Más, nos damos cuenta que ahí se aplica todo eso. Y pues sí, me fui hasta al motor que dice que el primer motor de la historia que fue el de la máquina de vapor. Sí, Me fui hasta los trenes que antes lo hacían con carbón. sí es. Se le aventaban carbón y hacían girar estas poleas para aplicar la fuerza y poder con el vapor que diera el tren, los barcos de vapor. Así es. Y
Y sí, ¿verdad? Pues si nos damos cuenta todo eso,